Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por recibirnos. Somos los de la Unión y como puede apreciar hemos salido de nuestro espacio habitual. Estamos en el Teatro América y lo hacemos porque nuestro invitado tiene mucho que ver con este lugar. Mi invitado es libretista, investigador, creador, amante de la radio y la televisión y por supuesto también del teatro. ¿Quién es? Yo le propongo que usted lo descubra en los siguientes minutos. Y es todo un placer recibir a Pedro Urbeso aquí en Los de la Unión. Sea bienvenido. Gracias por la invitación, Yasmina, y por esa presentación tan bonita. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación al programa a dialogar sobre distintos aspectos de su vida. Pero hay uno muy curioso que yo quiero abordar ya desde los primeros minutos del programa. Investigando, supimos que a usted también le dicen el hombre de negro. Sí. Y tiene que ver con esa predilección de vestirse siempre de negro. ¿Por qué? Casi siempre. Parece que yo de niño veía muchas películas del oeste y siempre el protagonista salía vestido de negro. Y entonces me encantó el Zorro y todos esos personajes vestidos de negro y adopté esa vestimenta. Y no me ha ido mal. Ha logrado que lo recuerden de esta manera y que trascienda también como un aspecto un tanto místico y misterioso de por qué Pedro siempre está vestido de negro. Encierra su misterio. Pero ya lo aclaramos aquí en Los de la Unión. Gracias entonces por ese detalle, por confiar en nosotros para hacer estas revelaciones. Y ahora indagando un tanto más en su obra y su vida, sí quisiéramos conocer de dónde viene la pasión por contar historias, por escribir. Mira, Yasmina, yo comienzo a escribir en el año 1955. Por supuesto, siendo un niño, porque fui niño alguna vez. Yo era un habitual oyente de episodios de radio. Aquellos famosos episodios de Los Tres Villalobos, Leonardo Moncada, Jackie el Pecoso, el Capitán Espada, etc. Yo oía, aparte de mis otras actividades, ¿no? De que yo era estudiante y le faltó entre mis devociones señalar también que me encanta el béisbol. Yo jugaba pelota de niño y tenía tiempo todavía para por las noches. Yo oía los episodios aquellos y decía, yo puedo ser el mío. Y en libretas escolares, yo me sentaba por la noche en mi casa antes de acostarme a escribir mis episodios. Y era muy curioso porque yo después lo leía y yo lo oía en las voces de los actores de aquella época. No voy a mencionar nombres ahora porque sería una lista interminable, pero yo oía las voces de los actores de aquella época encarnando los personajes que yo estaba escribiendo. Posteriormente le enseño eso a mis amigos, ¿no? Porque quería que... Y ya fueron pasando los años y ya a inicios de los 60, algunos me dicen, ven acá, porque tú escribes con mucho diálogo, porque yo escribía acorde a lo que oía por radio. ¿Por qué tú no presentas esto en radio? Y se me ocurre un día hacerlo, y con mis libreticas, yo escribía en libretas escolares, y con mis libreticas debajo del brazo, me presento en la CMQ, la emisora que siempre yo oía por excelencia, que era en aquellos tiempos la primera emisora de Cuba, ya desaparecida la RHC Cadena Azul, de Amado Trinidad, que fue precursor de la radio en Cuba, hay que decirlo. La más cercana a CMQ era Radio Progreso, una emisora que también amo mucho, como después les voy a explicar. Y me presento en CMQ con mis libreticas y veo al director de programas, José Antonio Caíña Sierra. Le digo que a mí me gustaría escribir para radio y le enseño aquellas libretas y me dice que le dio un tiempo, que regrese la semana próxima. Y así lo hago yo. Cuando vuelvo ya se lo había leído y lo veo, me produce eso goce, ¿no? Que mueve la cabeza con gesto afirmativo y me dice, puedes ser un gran escritor de aventuras. Y me dice, ¿tú has visto alguna vez un libreto de radio? Digo, jamás. Dice, yo te voy a dar unos libretos para esto que tú tienes escrito aquí, me lo hagas en un guión radial. En ese formato. Efectivamente. Le estoy hablando del lejano 1964, han pasado unos cuantos años, creo que 60 ya. Ay, me da pena decirlo. No, que va, tiene historias de vida. Bueno, entonces yo voy para mi casa, no tenía ni máquina de escribir. Enseguida una prima mía me facilita una máquina de escribir que fue la que posteriormente le compré a ella. Y cosa increíble, no sé si esto podrá ir en el libro de récord Guinness, en esa máquina de escribir, una Remington
me mantengo después de 60 años escribiendo todavía. ¿Escribiendo todavía? Sí, yo traté de llegar a la computadora y no pude con ella. Me lloraban los ojos, le puse no sé qué cosas que mandan a poner. Yo podía hacer una cartica, una cosa, Pero un libreto, pero muchas páginas empezaba a llorarme los ojos. No podía entenderme con la computadora, ni con laptop, ni con nada. Entonces sigue que en el modelo analógico, pero le ha dado Con mi resultado. invencible Remington, después de 60 años. Bueno, entonces, ni tampoco la máquina de escribir. Mi madre me escribe, yo escribo los libretos a mano, y mi madre me los pasa, ella sí que era mecanógrafa, me los pasan en esa misma máquina. Me presento con los libretos, donde está Caíña, me da otra semana para él leerlos, y cuando regreso me dice, y aquello me causó asombro y regocijo. ¿De verdad que tú nunca habías visto un libreto de televisión, de radio? Dígole, nunca. Dice, parece como si estuvieras escribiendo aquí de toda la vida. Aquello me emocionó, me llenó así de ahí, pero ¿cómo es posible? Y ahí me empiezan a hacer pruebas, Y ya al poco tiempo, a las pocas semanas, otras me pone en manos de Odilia Romero, mi maestra. Bueno, evidentemente usted para diseñar, para crear todas esas historias, tuvo que ser un lector muy voraz para poder ser justamente creativo a esa magnitud. Si yo le pregunto por biblioteca infantil, ¿qué significan sus recuerdos? Fue mi primer programa por la radio, cuando me dijeron que ya podía empezar. Y una cosa muy interesante, cuando yo vi a aquellos actores interpretar mis guiones, yo no lo podía creer. Yo estaba viendo el sueño que yo viví, aquello que yo escuchaba en mi mente, ahora es realidad. Fue una cosa extraordinaria. ¿Y de qué trataba Biblioteca Infantil? Eran programas de aventuras. Por lo general, lo primero que hice fue una novela de Julio Verne, una versión libre, de Viaje al Centro de la Tierra. Y después por ahí continué, porque antes un escritor tenía un espacio, y ahí escribí mucho tiempo Biblioteca Infantil por la CMQ. Bueno, usted tiene predilección, ya lo ha dicho en nuestra entrevista, por los géneros de aventuras y también por los géneros policíacos. ¿Qué experiencia desarrolló? ¿Siente que se puede hablar de un estilo que usted pudo cultivar de manera que quien revise ahora varios guiones de distintos escritores puede decir, este es de Pedro? Es posible. Cada escritor yo creo que tiene su sello. Entonces yo leía mucho. Aparte, como usted me preguntó, soy un lector incansable, pero el cine me ayudó mucho. Yo le recomiendo incluso a los escritores jóvenes que aparte de la lectura vayan al cine, porque el diálogo, hay que tener un diálogo cinematográfico, para que incluso en el radio, que el público la vea por radio. Después está la interpretación de los actores, pero es bueno que el guión venga ya con un diálogo picadito, con cada cual se lo hace a su manera, ¿no? Pero a mí lo que más me apasiona es, yo he escrito de todo, hasta programas humorísticos, novelas dramáticas, novelas de amor, pero preferentemente el policíaco y las aventuras. Usted también ha escrito libros, de hecho decíamos que estábamos en el Teatro América porque este lugar tiene una relación muy especial con usted. Háblenos qué significa el Teatro América dentro de su vida, por qué dedicarle tiempo a esta institución tan hermosa. Esa es otra historia. Prácticamente yo nací en este teatro. Estuve muy cercano a él desde los años 40. Yo vi aquí a Libertad Lamarque, a Josephine Baker, a Imperio Argentina, a Benny Moreu, que aquí yo. Y entonces yo llevaba, por cuestión mía, semanalmente yo cogía los programas y los tenía todos, de todo lo que se ponía aquí en el América, tanto en la pantalla, porque fue cine teatro, como en el escenario. Incluyendo su vecino, el Radiocine, que posteriormente fue el Cine Higüey y hoy es la Casa de la Música. Todo eso yo lo llevé sin imaginar que algún día iba a escribir un libro, hasta que al fin me puse de acuerdo con Jorge Alfaro Samá, el director de ese teatro, y con una relación que él hizo en una editorial de Colombia, en Barranquilla, pues hicimos el libro, El Teatro América y su entorno mágico, que no solamente se basa en la historia del Teatro América, sino en la historia cultural de esta cuadra de Galeano entre Concordia y Neptuno, que comienza en la segunda mitad del siglo XIX. Todo lo que hubo aquí, incluyendo eso que tenemos ahí enfrente, la famosa iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, donde se casaron los padres de nuestro José Martí. Bueno, celebro entonces esa excelente idea de escribir el libro del Teatro América y su entorno mágico, no solo hablar de esta institución y su valor cultural, sino también del entorno donde está situada y todo lo que legó y sigue legando
al entorno de Centro Habana. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta conversación y usted va a conocer los motivos, porque vamos a presentar el fragmento de una aventura muy popular en nuestro país y de regreso estaremos hablando con su guionista. Yo ordené una patrulla que siguiera el rastro de los Villalobos, teniente. ¿Sí? ¿A cuántos usted mandó, cabo? A 3. A 3 para perseguir a 4. ¿Sí? Pero mira que tú tienes cada cosa de cabo interino. La rural los persigue, mamá. Ay, sí, mija. Ojalá no los alcancen. Se fueron. Yo debía haber ido con ellos. Quédese, quédese, por favor. Siga ayudando al médico. Se zapará. Dime una cosa. ¿Y si cuando regreses allá están los Villalobos? Entonces, no tendré más remedio que eliminarlos. Por la descripción que nos hicieron de uno de aquellos 2 hombres que le acompañó al bohío de Lalo, ¿se acuerdan? Uno de ellos debe ser el mismo hombre que ya hemos visto antes. Así es, Rodolfo. Tenemos que ir a verla. Sí, pero para eso vamos a tener que esperar, Rodolfo. ¿Esperar a qué? A que oscurezca. La Guardia Rural está por todas partes. ¿Ustedes vieron quién le disparó? No, señor. Nosotros solo escuchamos un disparo. Y luego vimos a alguien que se caía de un caballo. Eso fue todo. Él primero recuperó el conocimiento. Y después lo volvió a perder. Ya enviamos por el médico. La Guardia Rural. ¿Viene por ahí? No pueden encontrarme aquí. ¿Los Villalobos no han estado por aquí? ¿Quiénes? No se me hagan los bobos, que ustedes saben perfectamente de quién estoy hablando. Por aquí no ha estado nadie. ¿Y tú, borrachín? ¿Qué haces aquí? ¿Y esa quién es? Mi hija, Tu hija. ¿Y qué es lo que tiene? las calenturas. La fiebre tifoidea. ¿Qué? El tifo. Cabo interino, vámonos de aquí que eso se pega. ¿Qué vas a hacer con ese fusil? Lastimaron a mi hijo y reclamo sangre. Ya eso sucedió, Gonzalo. Aquello y este otro incidente es obra de tus amigos los Villalobos. ¿Qué pruebas tienes para culparlos? Mataron a Bárcena, protegen a un asesino prófugo y están roñosos porque no tienen tierra. ¿Quieres más pruebas? No tienes ninguna prueba de que hayan matado a Bárcena. No sé a qué asesino prófugo te refieres. Y sí tienen tierras. Esas tierras me pertenecen. Y ya se las regalé a Virginia. ¿Virginia? Perdón, pasaba y escuché mi nombre. No, estábamos hablando Luis y yo, sencillamente. Sería bueno que ella supiera de lo que estábamos hablando. Lo sé, tía Luisa. Lo sé todo. Tío, agradezco mucho su regalo.
Pero si va a dar origen a peleas y discusiones, no lo puedo aceptar. Y le mostrábamos un fragmento de la aventura Los Tres Villalobos. Y hoy invitado el guionista de esta popular aventura. Sé que tiene una relación muy especial con esta historia. ¿Cuál es? Ya dije que yo desde niño escuchaba los episodios radiales de Los Tres Villalobos por un autor que yo siempre admiré mucho, Armando Couto, que era el mejor escritor de aventuras de aquella época. Cuando a mí me dan la tarea de escribir Los Tres Villalobos por la televisión, yo tampoco me lo podía creer. Digo, pero otro sueño más que voy a realizar, vaya, es demasiado. Y ahí me entregué a hacer, hice mis Villalobos, unos Villalobos cubanos, porque los Villalobos originales eran tres aventureros que viajaban de pueblo en pueblo por lugares imaginarios. Como decía la presentación, valientes y honrados hermanos que luchan sin descanso por el triunfo del bien y la justicia. Hice mis Villalobos cubanos, nacidos en Camagüey, que es zona ganadera. Y ahí hice aquella serie de los Villalobos, y entonces por un problema de respeto pedí que en la presentación pusieran Los Tres Villalobos, original, porque era original mía, pero compensando la historia verdadera de los Villalobos, original de Pedro Ulbeso, inspirado en los personajes creados por Armando Couto. Siempre irá el corazón detrás de un sueño, y es el amor quien dibuja el camino donde ir. El honor está en vivir con entrega, y el valor en perseguir. Llegarán abriéndole un camino a la esperanza. Lucharán dejando historias al pasar. Serán como el juglar que canta la tierra, una tierna canción de amor. Otra vez por el pueblo a la perdida. Yo te hacía a ti con Casamayor en la finca. Fui y volví. Más momentos para andar por aquí. Hay mucho alboroto en el pueblo. Ya me enteré que asaltaron el banco. No, y mataron a Bárcena, una persona muy influyente en la zona. Candidato a la alcaldía. Lamentable, ¿no? Sí. Eso le deja una puerta abierta a Casamayor. A mí la política no me interesa. Quiero hablar contigo más tarde. ¿Dónde vas a estar? Tú sabes dónde yo voy a estar. Vamos, cabo. Eso no es verdad. Los Villalobos no son asesinos. ¿No dijeron que los guardaespaldas de Bárcena dispararon también? Entonces no fue un asesinato. No lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Si me piden mi opinión, yo tampoco lo creo. Esos muchachos estaban en el rodeo en el momento que sucedieron los hechos. Uno solo. Los otros dos no. Estaban los tres, Bertica. Acababan de participar en las competencias, mija. ¿O acaso tú piensas que Yo no pienso nada, mamá. Esta es una región donde impera la violencia. Hay bandidos, cuatreros, salteadores de bancos. Los Villalobos no fueron. Ahora se nos acusa de otro crimen que no cometimos. Y por supuesto, la Guardia Rural saldrá a perseguirnos. ¡Machito! Y
¿Cómo va esa escuelita? Bien, un poco aburrido. Mi hermana le está enseñando a esos muchachos las tablas de aritmética. Ya no me las sé de memoria. No seas un niño egoísta, Gille. Tú te las sabes porque yo te las he enseñado en casa, pero ellos no. Esa es la ventaja de tener a la maestra en la casa. A mí lo que me gusta es la lectura. También sabes leer, que la mayoría de esos muchachos todavía no ha aprendido. Es que son brutos. Gille, el hecho de que tú estés más adelantado no quiere decir que los demás sean brutos. Marilena, ¿y esos niños no lo tienen separado por grupo? Soy yo sola para darle clases a todos. Mulata, ¿estás solita? ¿Solita? Pues yo quiero, mejor dicho, yo tengo que decirte una cosita. Ay, sí, Gallego, por eso te espero. ¿Ha salido el panadero? ¿Quién se acuerda? ¿Y llegará tarde? Muy tarde a lo que sospecho. Pues yo tengo aquí en el pecho una cosa que me arde, que me duele y que me pica, que me llega al corazón. Y toda esa pecazón, ¿sabe lo que significa? ¿Será flusión? ¿Catarro? No, mulata, no. Para serte sincero, mulata, es que estoy enamorado. ¡Ay, Gallego! Sí, mulata. Ay, a mí me pasa lo mismo. Recordemos a esos personajes, los tres Villalobos que siguen viviendo en la memoria cultural del país. Aquellos personajes eran Miguelón Villalobos, Rodolfo y Machito. Eran los tres que ellos juraron no vengar, sino hacer justicia por un hermano que le mataron. Y entonces era muy curioso porque utilizamos el tema original de la novela de aquellos tiempos, que era la canción aquella que decía: eran los tres Villalobos, eran los tres y ninguno era bobo. Y esta fue una aventura que conectó con el público, que quienes no escucharon la telenovela por la radio, la veían, me refiero a los más jóvenes, por televisión, y fue una historia que conectó de manera muy rápida. Sí, para mí fue muy agradable hacer, porque yo venía de la radio y entonces yo veía esos personajes, yo los escuchaba, los veía y ahora los estaba viendo en la televisión y escritos por mí, mayor disfrute aún, darle vida a aquellos personajes que yo siempre vivía con ellos, los acompañaba en sus aventuras. Hemos estado hablando de radio y televisión, pero si le pregunto lo que para usted significa la radio, este medio centenario en nuestro país, ¿qué nos pudiera decir? La radio, muchas personas ya han hablado de eso, es un vehículo maravilloso. Incluso yo digo que para los actores, un actor que hace radio es capaz de hacer cualquier cosa, porque lo tiene que dar todo con la voz. El radio es soñar, es que como dije antes, usted la ve por radio, y entonces, claro, la televisión es otra cosa, es otro lenguaje, pero yo escucho cuando escucho radio y veo cuando veo la televisión, porque son dos lenguajes distintos. Cada cuestión tiene su lenguaje. El teatro tiene un lenguaje, el cine tiene otro. Cada medio tiene su lenguaje. Pero ya le digo, de la radio, quien hereda de la radio puede manejar casi todos los medios, porque la radio es una enseñanza, es un aprendizaje. ¿Sigue escuchando en la actualidad radio? Sí, bueno, voy a ser sincero, ya por una cuestión de tiempo, menos, pero siempre, por ejemplo, mi programa trato de escucharlo y a veces a alguno de otro, ¿no? Porque aquí hay muy buenos guionistas y siempre es bueno lo que hacen los demás para uno no quedarse atrás. Y de vez en cuando me pongo a escuchar algún que otro programa y lo que veo es más televisión y sobre todo películas, porque soy cinéfilo. Hablaba de programas suyos en el aire. ¿Cuáles son los que ahora mismo podemos escuchar? En estos momentos, Agente Especial, un programa que llevo más de 40 años escribiéndolo. He hecho 53 series para el espacio, que se transmite a las 7:30 de la noche por Radio Progreso. Y Clave 830, programa que inauguré yo en el 1975. Y Estudio 4, programa que inauguré en el 1967. ¿Cuántos años lleva en la radio cubana? Estoy cumpliendo 60 años y empecé a los 20, ya dije mi edad. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos estado hablando con un hombre de radio, un hombre también apasionado de los medios, de la televisión, del cine, también del teatro. Pero esa pasión y ese amor iniciar por la radio pienso que es insustituible. Muchas gracias a ustedes, Yasmina. Ha sido para mí un privilegio que me entrevistaran en este programa.
porque tuve el placer de conversar con usted, que es una profesional Muchas gracias. tan inteligente y tan bella. Bueno, y que este elogio venga de usted me hace sentir muy halagada. A usted lo estaré esperando la próxima semana. Recuerde que somos los de la Unión y estamos aquí para hablar, dialogar con nuestros creadores y artistas. Le estaré esperando.